Como ya saben, hace pocos días estuvimos en la ciudad de Mar del Plata, a fines de septiembre, en el 36º Congreso Argentino de Pediatría que organizó la Sociedad Argentina de Pediatría. Allí estuvieron alrededor de 7.000 pediatras charlando en torno a los temas más importantes que se dan en nuestra sociedad hoy. Y entre esos temas estuvo presente un trabajo presentado por un equipo de un hospital interdisciplinario en donde se hablaba sobre las catástrofes sociales, ambientales y cómo repercuten en los chicos en estos momentos en los que el clima cambia, parece que cambia permanentemente y muchas veces nos sorprende. Bueno, ¿qué pasa con los chicos y qué pasa con nosotros que tenemos que estar cuidando y mirando a esos nenes? En este país hemos vivido en distintas ciudades situaciones que realmente nos desbordan y el trabajo apuntaba a traer el tema de qué hacer y qué pasa con las familias y principalmente con los chicos ante estas situaciones. Ante las catástrofes los chicos se ven totalmente vulnerados, pero lo que también ocurre es que los padres ante imprevistos, ya sea por naturaleza, por inclemencias, digamos, tanto así naturales como ha ocurrido, ¿no?, en varias ciudades, también se sienten desbordados hasta en el lugar más cercano y que es su cobijamiento, que es su hogar. Entonces, bueno, poder trabajar esto de una manera interdisciplinaria, los chicos empiezan con muchas problemáticas que aluden más a cuestiones psicosomáticas, no quieren ir a la escuela porque les duele la panza, no pueden dormir, no se pueden despegar de los padres. Entonces, bueno, esta posibilidad de hablar esto en un evento como este, acercarles a los pediatras, digamos, posibilidades de diálogo con los padres, la escucha que ellos tienen que darle a los padres para poder contener esta situación, digamos, apuntamos a promover un poco más de salud mental y salud integral para los niños y niñas, digamos, de nuestro país, ¿no? Digamos, un poco de eso apuntaba nuestro trabajo, y bueno, realmente tuvo mucha recepción, de cómo uno por ahí ante estas situaciones se moviliza, cómo surge la solidaridad y bueno, profesionales que nosotros por ahí, soy de la provincia de Buenos Aires, no estamos preparados para ciertas cuestiones catastróficas climáticas y sin embargo tuvimos que empezar a buscar en nuestro bagaje de formación profesional recursos como para poder asistir y salir a acompañar, digamos, a estas familias y a la niñez en esta problemática, ¿no? Silvina Martínez es psicóloga y forma parte de un equipo interdisciplinario que trabaja en el Hospital Noel Esbarra de la ciudad de La Plata. Allí el 2 de abril pasado se vivió una inundación sin precedentes que todavía tiene muy conmocionada a toda la sociedad, a los que fueron víctimas concretas de esta inundación y a toda la sociedad, porque todos tienen a alguien que ha vivido y es algo que arrasó con la ciudad y todavía no pueden recuperarse. Y esto evidentemente repercutió en los chicos porque bueno, la catástrofe se vivió en la casa, pero también se vivió en la escuela y también lo vivió el pediatra y toda la sociedad, y llegó un momento en que todos los adultos estábamos como sin respuestas y los nenes mirando como nosotros veíamos que no había respuestas. Y esto trae un daño muy grave para los chicos. Hablamos con Silvina y le pedimos consejos, tanto para los padres como para los pediatras, para actuar en estas situaciones. Eso es un poco lo que ha ocurrido en varias ciudades. Los chicos se encuentran que pierden todos sus elementos que eran testigos de su historia de vida, en la escuela, sus trabajos, a veces pierden sus mochilas, sus juguetes. Entonces, bueno, para los padres siempre les decimos un poco de paciencia. Los padres también están muy conmovidos, esperan de que el chico logre cierta autonomía, pero en este momento no lo va a tener porque ven a los padres muy desbordados. Entonces, requieren que los padres sepan estas situaciones, que no los reten, ¿sí?, que no les griten, que puedan comprenderlos, porque digamos, ellos ven que hasta no solamente perdieron sus objetos testigos de existencia en su historia vivida, historia temporal, aunque sea la mochila, la carpeta del jardín de infantes que la perdí porque se la llevó el agua o que se destruyó, sino también ven que sus padres están muy conmovidos. Entonces, ante los chicos, los padres tienen que poder recuperar esta capacidad de autorregulación hacia los niños, de acompañarlos, ¿sí? Sabemos que a veces están desbordados por todo lo que tienen que reconstruir
vivir, de su hogar, de su vida. Pero bueno, los chicos necesitan un momento donde el padre diga, bueno, vamos a salir adelante, podemos hacer esto, te duele la panza, bueno, quédate un ratito conmigo. O qué elementos yo le puedo dar, andar a la escuela, encontrarte con tus amigos, después yo te vengo a buscar, empezar a recuperar las situaciones de garantía, de seguridad, que a veces es difícil, pero tenemos que poder apelar a esta posibilidad de encontrar elementos que nos permitan arraigarnos en podemos continuar. Estamos vivos, estamos sanos, podemos continuar y que las cosas materiales de a poco se van a ir recuperando, ¿no? Principalmente eso, pero que los padres no se asusten, no les griten, no los reten, porque a veces pasa que los chicos no quieren dormir solos, porque muchas de estas situaciones ocurrieron en momentos de noche, donde la capacidad de percepción de los chicos que les da seguridad, perdieron el referente porque no se veía nada, entonces bueno, tengo miedo de dormir solo, quiero estar cerca de mamá, entonces bueno, tolerar esto, ir de a poco recuperando los espacios, de que pueda ir a dormir en su cama, contarles un cuento, permitirles que ellos puedan narrar historias de lo que vivieron, aunque digo no quiero hablar más de esto, es bueno poder hablar de esto, aunque cuente un cuento, aunque haga un dibujo y refleje de alguna manera simbólicamente lo que el chico padeció, tanto activa como pasivamente. De hecho, ha ocurrido en algunas ciudades que después de las grandes tormentas han ocurrido tormentas posteriores y los chicos con mucho miedo empiezan a tener como ataques de pánico. Estas situaciones uno tiene que tratar de contenerlas, que se fueron organizando tanto socialmente y finalmente a nivel de municipalidades, grupos barriales, elementos que nos dan algunos elementos de garantía para poder recuperar nuestra vida cotidiana y que no vuelva a ocurrir este hecho desastroso como fue la inundación. Eso que ocurrió vamos a tratar de que no vuelva a pasar, ¿sí? Y que vamos a tener algunos elementos de cuidado, ¿no? De hecho ya uno empieza a pensar dónde dejar algunas cosas que no estén tan al alcance si llega a haber alguna otra ingreso de agua. Entonces bueno, de algún modo transmitirle que se puede volver a recuperar la vida cotidiana. Y ante la tormenta vamos a poder salir adelante y veremos maneras de poder seguir sin tener que temer a cada tormenta y lluvia que ocurra. Tenemos que empezar a pensar en cuidarnos en la comunidad, desde los cargos políticos jerárquicos hasta la autogestión que se hizo en muchos barrios de cómo poder buscar alguna solución ante estas inclemencias que pueden ocurrir. Hubo mucha solidaridad de la gente y eso es importante. Y eso es valioso para que los chicos también lo tomen y lo puedan replicar también. Hay que buscar elementos de garantía, aunque resulte muy difícil porque los chicos nos están escuchando. Entonces, si nosotros pensamos que las autoridades locales no están actuando como corresponde, por lo menos no tenemos que decirlo delante de los nenes porque esto genera más angustia. En todo caso, tenemos que hacer las acciones que necesitamos hacer para que esto se pueda revertir y mostrarles a los chicos que siempre se está haciendo algo para que la situación no vuelva a ocurrir. Hace muy poquito, bueno, ocurrieron 6 meses de esta catástrofe en la ciudad de La Plata y hace muy poquito el Colegio de Trabajadores Sociales hizo un relevamiento sociosanitario que comenzó el 14 de abril, apenas unos días después de la inundación, que arrojó resultados que fueron realmente reveladores, como que el 96% de las acciones que se hicieron para paliar la situación tuvieron que ver con la sociedad civil, es decir, fueron los vecinos y los clubes los que se organizaron para ayudarse entre ellos y no hubo acción del Estado, o por lo menos las acciones fueron desarticuladas y no lograron dar respuesta a una masa muy importante de personas que todavía siguen clamando por respuesta, fundamentalmente porque lo primero que se pide es que se sepa el verdadero número de víctimas, porque el número reconocido oficialmente, que habla de alrededor de 70 personas, a muchos platenses les resulta irrisorio después de lo que tuvieron que vivir. Entonces, bueno, es una situación muy compleja, pero frente a esto siempre hay que privilegiar la salud de los nenes y pensar, cuando estamos hablando, que ellos nos están escuchando. Hace muy poquito celebramos el Día de la Reducción de los Desastres Naturales, que al principio empezó a llamarse como desastres naturales, después quedó en desastres solamente porque la idea es que haya una conciencia de que la acción del hombre puede prevenir
y también reducir el alcance de los desastres que se dan tanto en la naturaleza como, por ejemplo, que se derrumbe un edificio. Nosotros podemos hacer mucho por esto y bueno, en este caso son los chicos los que más nos pueden ayudar, lo mismo que con los accidentes de tránsito. Sabés que el lema de este año fue el tema de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, vivir los desastres con una discapacidad. Si todos somos vulnerables, lo son mucho más aquellos que tienen alguna discapacidad, por eso tenemos que pensar en ellos. Pero buscando en lemas anteriores, sabés, Fabián, que en el año 2011 justamente el lema tuvo que ver con los chicos, cómo los chicos pueden prepararse y ayudar para prevenir y para ser partícipes en la recuperación después de un desastre. Es decir, que lejos de dejarlos escuchando, se los puede incorporar a la conversación de una manera muy sensata, para que ellos puedan también participar y sentir que hacen algo para reducir y prevenir esta situación. Yo no quería interrumpirte, sintético nada más, quiero hacer alusión a lo que sucedió en la ciudad de La Plata, que realmente me parece una vergüenza porque cuando hablamos de prevención de desastre, hablamos cuando todo un equipo de gobierno se pone a trabajar para que los desastres no sean tales, o por lo menos se pueda no digo prevenirlos, pero sí reducirlos de alguna manera. Lo que sucedió en esa ciudad es realmente lamentable. La falta de accionar de todo el gobierno de esa ciudad fue increíble. Después le siguió el gobierno provincial, etcétera, etcétera. Aunque después empezaron a haber algunas respuestas. Lo que dice Ana fue así, realmente fue la sociedad la que tuvo la primera respuesta, y lo lamentable es que después de sucedido y a tantos meses de este hecho, lo que se hace ahora es usar eso como pretexto político para una campaña política. Digo, por ahí estaría bueno empezar a trabajar en realmente hacer las obras que se tienen que hacer para que eso no vuelva a suceder. Y por otra parte, ayudar a los niños, porque ha habido cada testimonio, nosotros como periodistas los hemos tomado, de niños que han sufrido esta catástrofe en forma, en carne propia, y han sufrido la pérdida de sus juguetes, de sus ropas, de la vivienda, de todo lo que ellos tenían como pertenencia, y eso mentalmente afecta muchísimo. O sea, la asistencia social, gubernamental, era importantísimo, y en eso se tendría que haber pensado desde un primer momento. Nada más, eso sintético quería aportar a lo que dijiste, que fue muy amplio.